Anécdotas sobre Isidoro. En México tenemos un sesgo de disponibilidad. Las grandes desgracias ocurren en septiembre. Los huracanes Janet, Gilberto, Isidoro, los terremotos del 85 y del 2017, o más recientemente la pipa en el puente de la Concordia. Pero no olvidemos el terremoto del Ángel, o las explosiones de San Juanico, o el huracán Paulina, o la tragedia de la guardería ABC, que demuestran dicho sesgo de disponibilidad. Es decir, desde que ocurren en septiembre, ahí vamos a marcarlo con que septiembre es el malo. Pero alimentaré este sesgo ya que esta semana se cumplieron 23 años del paso del huracán Isidoro sobre la península de Yucatán y te contaré como anécdotas mis recuerdos de esos días, aunque en aquel momento fueron terribles. El sábado 21 por la mañana, mi esposa me preguntó si el huracán llegaría aquí a Yucatán. Tras una revisión en internet de las cartas del tiempo, noté que Isidoro, tras su paso por Jamaica, se dirigía al extremo oeste de la isla de Cuba y deduje que se adentraría al Golfo de México por el canal de Yucatán y que tal vez nos dejaría alguna lluvia esa tarde o por la noche. En tales circunstancias sugirió que nos fuéramos en familia a la playa a pasar el fin de semana. Total, la casa veraniega de mi suegro está a unos 30-40 minutos en auto. Lo que ignoré o no quise ver en las cartas del National Hurricane Center fue un frente frío al norte de la península y de Cuba, con dirección sureste, frente contra el que chocó Isidoro e hizo que cambiara su dirección noroeste a oeste y luego hacia el sureste y más tarde al sur, internándolo en Yucatán. Y tras un giro en contrarreloj, el huracán encontró alguna parte débil del frente por donde pudo retomar su dirección oeste-noroeste y norte para luego regresar al mar a unos kilómetros al oeste de Progreso. Es curioso notar que esos últimos 3 puntos cerca de Cuba, junto con donde tocó las tierras en Estados Unidos, forman casi una línea recta. De regreso a mis desventuras, eran como las 4 de la tarde de aquel sábado, cuando ya se notaba el nublado de Isidoro sobre Chelem, playa a donde fuimos. Vía celular, uno de mis cuñados dijo a mi esposa que ya habían avisos de alerta del huracán. Quise negarlas, pero en ese momento me acordé del frente frío y pies pa' que los quiero. Ya en carretera, mi esposa me dijo que mejor dejáramos a mis hijas, a las niñas, en casa de su mamá y nosotros nos viniéramos aquí a la casa a cuidarla. No sé qué íbamos a hacer si pasaba algo, pero en ese momento preferí no meterme en controversias. Ya en casa de mi suegra, donde vivían mi cuñada y mi otro cuñado, ambos solteros, las bandas de lluvia y los vientos de tormenta tropical ya golpeaban Mérida, por lo que nos fue imposible quitarnos de ahí. No tardó mucho para que el otro cuñado, aquel que nos dio el aviso por teléfono, llegara también a refugiarse junto con su esposa y con su hijo, mi sobrino, en ese entonces de 1 año y 9 meses aproximadamente. Ya entre 10, fue más llevadero aquel tiempo de refugiados, sobre todo cuando el gobierno del estado ordenó el corte de electricidad, previniendo la caída de ramas, árboles, postes similares y conexos,
cosa que pasó por montones. Esa primera noche nos la pasamos jugando cartas y otros juegos de mesa a la luz de las velas, mientras escuchábamos la única estación, la XHPY Retro FM, que por milagro o no sé por qué otra causa, seguía transmitiendo y dando partes de los sucesos del huracán bajo la conducción de José Luis Preciado, acompañado también del comediante regional Melo Collí, que hacía pasarnos un rato más agradable y olvidándonos de en qué situación estábamos. Fue por esa radio a pilas que nos enteramos que el domingo a eso de las 5 de la tarde, casi en vivo, que el ojo de Isidoro tocó tierra cerca del puerto de Telchac Puerto. Fue por esa radio a pilas que nos enteramos el martes 24 por la mañana, casi en vivo, que el ojo de Isidoro regresó al mar a unos kilómetros al oeste de Progreso. El centro de Isidoro estuvo 35 horas sobre Yucatán, pero sus vientos y lluvias estuvieron por aquí más de 60 horas. Hay en internet una infinidad de fotografías que muestran la destrucción que hizo este huracán, no tanto por lo duro, sino por lo tupido. Solo basta con que busques aquí allá en internet Isidoro en Yucatán o Isidoro en Mérida o Isidoro en Progreso o en Tizimín o en Valladolid, por mencionar solamente las ciudades importantes del estado. Cierto que mi suegra tenía en su despensa víveres como para una semana, pero pensados para 3 personas, o sea, ella y sus 2 hijos solteros, no para una tropa de 10. Había que resurtirse, pero ya habíamos escuchado por la radio que había un fuerte desabasto en la ciudad. Así que el martes por la mañana, cuando vimos que había pasado lo peor, nos montamos, mis 2 cuñados y yo, nos montamos en la tracker del mayor de ellos y nos fuimos a buscar qué comprar, zigzagueando entre ramas, árboles, postes, cables y buscando algún lugar, tienda, abarrotería, mini super, tienda de conveniencia o lo que fuera, donde comprar cosas. Donde veíamos algún lugar que estaba dando servicio, nos acercábamos a pedir y ante la típica pregunta de la persona que atendía de qué es lo que íbamos a llevar. ¿Qué tienes? Tengo 1 kilo de huevos. Dámelo. Y una barra de pan de molde. Dámelo. Y una paquete de galletas. Dámelo. Realmente era ir de cacería. Nadie te atendía ya dentro de los locales. Tenías que hacer cola fuera de ellos para poder ser atendido. Y en una tienda de conveniencia de esas de los besos y los abrazos, alguien se estaba estacionando antes de que nosotros llegáramos. Pero en lo que él se bajaba, esa persona se bajaba y pensaba qué es lo que iba a comprar. Nosotros nos estacionamos, nos bajamos del auto, no sé si cerró bien la camioneta este hombre, y caminando como discretamente que no queríamos llegar rápido, nos parábamos en la cola y lo miramos con cara de ¡ja! ¡Te gané! En otra tienda de conveniencia estábamos haciendo cola y ya casi callados, pues no teníamos mucho de qué decirnos. Cuando llegó un auto del que bajaron 2 muchachos y una muchacha, ella se apresuró con una cara de angustia terrible y le dijo al primero que estaba en la fila que si le daba chance porque pues la verdad pues era una emergencia. El hombre del primero de la fila lo primero que hizo fue decirle, sí, señorita, adelante. Y volteó hacia nosotros diciéndoles, o sea, aguanten, nos aguantamos y todos los demás dijimos, pues nos aguantamos, ni modo, es una emergencia. Se acerca la muchacha a la ventanilla de la tienda de conveniencia y le dice al dependiente, oye, ¿me das unos Marlboro? Yo, fumador, también estuve a punto de caerle a patadas.
Tomó tiempo en que el estado se recuperara. Mil de cosas nos pasaron sin luz, sin teléfono, sin comunicación, pero al fin y al cabo seguimos vivos. Y puede decirse que Isidoro nos tiró muchos árboles, pero nunca nos tiró el ánimo. ¿Y a ti, qué recuerdos te trae este huracán? ¿Qué anécdota tuviste? Te leo en los comentarios.